Vamos a hablar un poco también de lo que ocurre aquí porque hay un museo paleontológico realmente muy interesante. Estamos con José Luis que nos va a contar. Bienvenido. ¿Cómo anda todo, José Luis? ¿Tranquilo? Al contrario, bienvenido a ustedes por venir a San Pedro, llegarse, conocer nuestros atractivos y nuestra gente principalmente, así que muchísimas gracias a ustedes por poner la mira del programa en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, cuando uno dice me voy a pasar unos días, me voy de vacaciones a San Pedro, voy a conocer San Pedro, todo el mundo relaciona el río, las naranjas, los frutos, los cítricos, los lugares, el descanso, pero hay un museo paleontológico realmente muy lindo aquí y que vale la pena compartirlo con todos los amigos. Contale un poco cómo funciona, de qué se trata, qué es lo que hay. Bueno, lo que pasa con respecto a los temas que vos mencionabas, el tema de la paleontología en San Pedro, oficialmente arranca en el año 98 cuando nosotros encontramos los primeros fósiles en las barrancas contra el río Paraná en la zona de Vuelta de Obligado. Se trabajó a través del Grupo Conservacionista de Fósiles, que es un grupo de vecinos, de autodidactas de acá de San Pedro, en poder formar una colección importante y a su vez llegar a montar el Museo Paleontológico de la ciudad. Esto se logra el 13 de abril del 2003, cuando abre sus puertas en un caserón de 1895 que es donde funciona desde aquel momento, que está ubicado frente al Palacio Municipal. El Museo de San Pedro está dedicado básicamente al hallazgo de una fauna de mamíferos fósiles cuya antigüedad ronda los 2 millones de años. Es decir, todos los antepasados de los animales que nosotros hoy conocemos como salvajes o que podemos ver como salvajes tienen un registro fósil muy importante que puede ser descubierto en las barrancas de toda la zona norte de San Pedro, como también en las excavaciones que se hacen en las canteras, es decir, donde existen extracción de tosca, donde se saca tierra para los caminos rurales, etc. Y en el año 2001 tuvimos la suerte de encontrar un yacimiento muy importante que está ubicado a unos 8 kilómetros de San Pedro, un lugar que oficialmente se denomina Reserva Paleontológica Campo Espósito, que está ubicado en un campo privado, justamente de la familia Espósito, donde en un sector muy acotado de ese campo, hace unos 500.000 años atrás, atravesó un río. En el fondo de ese río, en el barro del fondo de ese río, se fue preservando todo lo que eran los restos duros de la fauna que moría en aquel momento. Eso se fosilizó y actualmente se puede recorrer el lugar y en el mismo piso por donde uno camina encuentra infinidad de materiales de... La historia de estar misma de la paleontología, un montón de cosas. Nosotros decimos que es una ventana a lo que es el Pleistoceno medio, es decir, una época muy acotada de nuestra prehistoria, una ventana muy significativa porque a través de los restos podés saber cómo era el clima, qué animales, si predominaban los herbívoros, es decir, cómo era el ambiente, un montón de datos que se están sacando de ese lugar. Bien. Tamara, te estamos escuchando, ¿querés preguntar algo, Colo? Sí, justamente quería preguntarle eso, ¿qué tipo de mamíferos a los que se refería recién son los que se pueden ver en el museo y que existían en aquella época, en esa zona? Bueno, mirá. Actualmente el museo tiene alrededor de 30 especies en exhibición. Las más significativas o más raras que podemos mencionar son los megaterios, que eran herbívoros de hasta 6 metros de longitud, unas 5 toneladas de peso. Recientemente se acaba de encontrar gran parte de un esqueleto. Hay un cánido fósil que es el segundo ejemplar que se encuentra en el país, un animal que se llamaba Theriodictis y que era el pariente de los perros que nosotros tenemos en nuestras casas, con la diferencia que vivió hace unos 700.000 años. Es un esqueleto muy completo, se pueden encontrar restos de los mastodontes, que eran elefantes primitivos. Hace muy poquito se recuperó un colmillo de mastodontes de 2,25 metros de longitud, 85 kilos de peso. Para que se dé una idea del tamaño del mastodonte, ¿no? Sí, obviamente es lo que siempre decimos, si ese era el colmillo, el animal que estaba atrás era verdaderamente importante. Sí, Diego, estamos escuchando. A propósito de hallazgos, hace poco dimos cuenta aquí en Vivo en Argentina de un hallazgo muy importante también de una especie, una de las más grandes que se habían encontrado. Quería preguntarle, bueno, un poco recrear o recordar de qué se trataba y si hay algún dato nuevo a partir de ese hallazgo, ¿no? Sí, mirá, ustedes lo difundieron a ese hallazgo. En realidad fue un hallazgo casual y muy llamativo de un señor de acá de San Pedro, Walter Parra, que transitando con su vehículo por un camino rural acá en las afueras de San Pedro,
este chico pincha una goma y se baja a cambiar la goma. Y como ese camino había sido entoscado, es decir, habían tirado tosca para mejorarlo, las máquinas no se habían dado cuenta que habían dispersado también un montón de restos de un megaterio. Esto fue un hallazgo verdaderamente sorprendente porque bajarte a cambiar una goma y encontrar más de 90 piezas de un megaterio es algo muy inusual, muy inusual. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que cuando una calle se entosca, eso que nosotros le llamamos tosca, en realidad son capas de suelo que pertenecieron a la prehistoria o que se formaron durante la prehistoria de la zona y que perfectamente pueden contener restos de animales extintos, ¿no? Bueno, y uno de ellos fue encontrar y sorprenderse con este hallazgo, ¿verdad? Sí, sí, y eso también es interesante, la labor del museo a lo largo del tiempo, porque se ha logrado una concientización y que la gente se sienta útil aportando hallazgos casuales que van incrementando la colección del museo y que van haciendo una colección muy importante y que puede ser exhibido, más allá de tenerlo en alguna casa particular, poder tenerlo en un lugar público y que toda la gente aprenda de los de estos fósiles. Por ejemplo, nosotros ahora acabamos de cerrar... Sí, Diego. Perdón, no deja de sorprenderme esto que estamos hablando y que están contando, en referencia a que San Pedro realmente es un lugar rico en restos fósiles, porque uno tiene el dato, la información de que la zona del sur de nuestro país realmente es rica en ese sentido. ¿Estamos en presencia de un lugar, digamos, similar a la zona del sur de nuestro país? ¿Es una excepción dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires? Sí, muy importante la pregunta. Muy importante la pregunta por una cuestión. La zona del sur de nuestro país abarca o puede estudiar, la ciencia puede estudiar a través de los hallazgos fósiles un segmento del tiempo que ronda los 100 millones de años, 90 millones de años, depende de la zona donde uno esté. La llanura pampeana, donde estamos nosotros, es decir, la provincia de Buenos Aires principalmente, es una gran alfombra, por llamarlo de una manera que se entienda, que contiene los restos de los últimos 2 millones de años. Lo que se entiende con esto es que la ciencia, en base a los diferentes lugares, puede ir determinando la evolución de la vida a través del tiempo. Por eso es muy importante tener yacimientos nuestros y poder cuidarlos y poder difundirlos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como el caso de San Pedro. José Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido y recordamos entonces, para que la gente venga, además de los atractivos que muchos ya conocemos de San Pedro, también hay un museo que no hemos hablado nada, pero está bueno que la gente venga, que es la Casona, que es espectacular también. ¿Dónde queda este lugar? ¿Queda aquí? ¿Está abierto todos los días? Frente al Palacio Municipal, es fácil encontrarlo, es Pellegrini 145 y está abierto martes, viernes, sábados y domingos. Lo va a estar atendiendo Ignacio, abriéndole las puertas del museo. Gracias, José Luis, muy amable. Gracias. Volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires. Esto es Vivo en Argentina, les digo que en cualquier momento se viene el diluvio. Temperatura, reitero, 20 grados, pero la humedad está muy alta y el cielo está casi negro, le diría. Volvemos con ustedes, regresamos cuando lo dispongan, aquí estamos.